Es la 1 de la madrugada. Sin embargo, tengo que crear este episodio. Es el momento de crearlo. Hoy voy a hablarte sobre el documental The Big Reset. Voy a contarte mi opinión sobre este documental en el que se muestra cómo la pandemia del COVID estaba planificada. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Los Últimos Días. Comenzamos. Si eres creador de contenido, ya sabrás que añadir la palabra COVID, pandemia, plandemia, epidemia en tus contenidos tiene repercusiones graves con respecto al alcance de tus contenidos. Eso quiere decir que menos personas van a recibir un aviso de que has lanzado un podcast, de que has subido un contenido a redes sociales, etc. Por tanto, este episodio es muy posible que lo escuchéis muy pocos de vosotros, simplemente porque he añadido prácticamente todas las palabras que los distintos medios, redes, etc., se encargan de no mostrar, de restringir. Las redes sociales filtran estas palabras y analizan el contenido para mostrarlo o no. Yo lo he experimentado en mis propias carnes. Conozco a gente con gran cantidad de oyentes en algún podcast que han hablado sobre esta temática y de repente sus escuchas, sus oyentes se han reducido dramáticamente. Y si tú creas contenido o has creado contenido durante estos años, lo sabes, lo has tenido que experimentar en el caso de que hayas añadido algún título o algún contenido hablando sobre el COVID o sobre algún tema que no convenza a los medios o a las redes sociales en general. Es un hecho. Yo lo he experimentado, lo ha experimentado mucha gente y lo sabes. La libertad de opinión no existe. Hay ciertas temáticas que no se pueden tratar. Obviamente, hay algunas temáticas que no gustan tanto a tu propia comunidad y de forma natural no van a tener el alcance que deberían. Si yo hablo sobre COVID en mi cuenta de marketing digital, mucha gente no lo esperará ni le gustará esa temática y por tanto no tiene que ver el que la red social vaya a filtrar o no vaya a filtrar el contenido. Pero más allá de eso, que es obvio, hay una realidad y es que algunos episodios de podcast, vídeos de YouTube están restringidos. No le gusta a las distintas plataformas que se opine sin ser una fuente fidedigna, sin ser un médico, sin ser un blog o una página web o una persona que realmente tenga conocimientos. Hasta cierto punto es lógico. Con respecto a las opiniones o a las fake news, si alguien como yo habla sobre medicina, no debería tener tanta credibilidad como si un médico lo hiciera. No obstante, tengo mi opinión y también creo que tengo derecho a opinar sobre cosas en las que no soy experto, pero que me interesan. Alimentación, yo como todos los días leo un montón de artículos, experimento conmigo, tema de dietas, escucho muchos podcasts y me gusta el tema de la alimentación, analizar y ver la historia, por qué comemos lo que comemos, por qué comía pan y me sentía adicto cuando comía pan, si se puede vivir sin comer hidratos. Todo esto pues me he ido informando a través de distintos nutricionistas, distintos medios, distintos episodios de podcast, distintos estudios científicos, etc. Y gracias a esto puedo tener mis propias conclusiones sin necesidad de tener un certificado que me diga que soy nutricionista, al igual que psicología, etc. Porque hay mucha información, hay muchos expertos, hay muchos podcasts de profesionales que me pueden dar una opinión, me pueden generar ciertas opiniones al escuchar distintas opiniones de distintos profesionales y en función de eso generarme mis propias conclusiones. Gracias al mundo digital y gracias a que puedo acceder a gran cantidad de información de muchos expertos y en función de esto generar mis propias conclusiones y luego compartirlas con el mundo si así lo deseo. En todo momento busco con todos estos episodios y con gran parte del contenido que comparto tanto en Instagram como en YouTube, como en mi blog,
que nos cuestionemos todo usando el pensamiento crítico. Me gusta ver los dos lados. Cuando se muestra a alguien solo a favor de una posición o en contra de algo, sin duda no es objetivo. Y este documental del que te hablo, The Big Reset, que es un documental que te recomiendo ver, de hecho a mí me quedan como 30 minutos por ver, pero bueno, ya me he hecho una idea después de las 2 horas y pico de todo el contenido y luego lo terminaré de ver, pero he preparado ya este episodio. Bueno, no obstante, cuando se muestra solo a favor o en contra, o solo opiniones en contra del COVID, o a favor del COVID, o de un complot, y no se muestran opiniones de personas que son contrarias a eso, obviamente no es objetivo. Y este documental, aunque para mí tiene muchas cosas que tienen mucho sentido, peca de ese lado, de que no se muestran opiniones de médicos que estén a favor de ciertas vacunas, que estén a favor de que no haya una conspiración a nivel mundial, con sus argumentos. Y cuando no se muestran esas otras personas, esas fuentes oficiales, pierde gran parte de la objetividad. No obstante, eso no quiere decir que esté equivocado ni que sea cierto, simplemente que bajo mi punto de vista no sería un documental del todo objetivo. Más allá de eso, creo que con mi punto de vista, con mi opinión, viendo yo, analizando y habiendo sufrido como todos los que estamos aquí la pandemia durante estos 2-3 años, creo que puedo sacar también mis propias conclusiones. Y además, pues yo he pasado el COVID en un inicio, me he puesto la vacuna, he viajado al extranjero, mis padres, a pesar de haberse puesto todas las vacunas, han pasado el COVID. Gente que conozco también se han puesto muy malas después de ponerse la vacuna, la de AstraZeneca, y con otras como la de Pfizer, pues te pones un poco malo, te duele un poco el brazo y ya está, en la mayoría de los casos. Pero los peores días de la vida de muchas personas seguramente han sido después de ponerse alguna de estas vacunas de AstraZeneca o similares, sobre todo si estás trabajando para el gobierno, que son las que pusieron en un inicio. Y muchos me lo han dicho así. Aún así, esto no justifica ni que sea una mala vacuna, que sea buena, ni que funcione, ni que sea un complot, ni nada. Simplemente son hechos que yo he vivido en mis propias carnes o carnes cercanas. Lo que está claro es que hay desinformación en casi todo por todos los lados. Unos opinan que sí, otros que no, y no sabes a quién creer. Un psicólogo te dice tal cosa, otro psicólogo te dice otra cosa, alguien que no es psicólogo pero que ha estudiado tal te dice tal, lees un artículo y te dice una cosa, te dice lo contrario. Y eso debemos saberlo. Vivimos en un mundo en el que compartir y acceder a información es más fácil que nunca, y esto implica que la desinformación o que información hacia un lado y hacia otro es muy fácil de que aparezca. O incluso que solo aparezca información hacia un lado porque así lo quiera Google, así lo quiera YouTube o así lo quiera el gobierno de turno. Por tanto, es importante que nos cuestionemos todas las cosas. Y con esto ya es una gran ayuda para tener un pensamiento más crítico y para que la manipulación, que vamos a sufrir todos en algún momento, prácticamente a diario nos intentan manipular y nos manipulan y cambian nuestros patrones, nuestras creencias, etcétera, podamos defendernos hasta cierto punto. El 11 de septiembre de 2022 se estrenó el documental The Big Reset en los cines, en gran parte de España, en el que se cuenta la planificación del COVID. Es un documental interesante. Busca en Google, antes de ver el documental, en el que te dejo, es gratuito, ahora mismo está gratuito, te dejo el enlace en las notas del episodio, donde puedes verlo gratis, y busca en Google The Big Reset, que es de donde sale el título de este documental. Vas a ver el primer resultado en qué consiste esto y ya empieza a sonar a un poco película de ciencia ficción, pero sin embargo estamos en esa película. Es difícil encontrar el documental en sí y me resulta curioso porque, bueno, pues ya entra en una parte de estas conspiraciones, ¿no? Se cuenta lo contrario y es difícil encontrarlo. No obstante, es un documental, como digo, interesante de ver, para tener otro punto de vista y para cuestionarte ciertas cosas que seguramente tú hayas vivido. ¿Cuáles son mis conclusiones?
La primera de ellas es que nos debemos cuestionar todo. Cuidado con creer que todo es una conspiración, que vivimos con extraterrestres, que la Tierra es plana. Cuidado con ser antivacunas. Cuidado con la gran crisis en la que estamos y que nos dicen ahora los medios, cuando llevamos en crisis desde el principio de la pandemia y antes de ella ya también había crisis, pero resulta que la crisis empieza ahora. Cuidado con todo esto, con el documental y con el no documental, sobre todo con los medios. Pero aquí lo importante, una de mis conclusiones es que me cuestione todo y que busque información si quiero estar informado. En ocasiones es mejor incluso pues no buscar información y listo, si no me afecta directamente. Conclusión número 2. Quéjate. Quéjate de todo lo que veas injusto. Infórmate antes, pero quejarse y compartir esa opinión, criticar algo que no te haya convencido utilizando el pensamiento crítico, creo que es importante, por una parte, para que otras personas vean que hay otro punto de vista y se informen si lo desean, y por otra parte, para compartir tus opiniones sobre otra temática. Ten en cuenta que deberíamos tener cierto cuidado porque podemos ser restringidos. Como digo, no hay libertad de opinión en la mayoría de los casos, sobre todo hablando sobre algunas temáticas, y las redes sociales, los medios, donde compartas esta información, pues te van a restringir el alcance y en ocasiones te van a cerrar el contenido y en otras ocasiones pues habrá gente que no le guste leer opiniones contrarias a lo suyo y van a pedir que te bloqueen. Esto es así, por tanto, en ocasiones pues lo ideal, si no quieres meterte en ciertos líos y quieres seguir teniendo miedo y ocultarte, pues es no meterte en jardines. No obstante, en ocasiones yo eso lo decidí, el no crear otra cuenta hablando sobre otras temáticas más conflictivas y mi cuenta profesional dejarla para el marketing digital, que es la mejor estrategia real. No obstante, en ciertas ocasiones y a nivel ético para mí, creo que tengo que compartir ciertos contenidos que no tengan tanto que ver con el marketing digital, pero que me resultan interesantes. Y aprovechando que tengo alcance, que tengo un número de personas, 70 y pico mil personas que me siguen ahora mismo en mi cuenta de Instagram, @BorjaGirón, me siento en la obligación moral, aunque pueda sonar un poco raro, un poco... Yo siento que hay ciertos contenidos que tengo que compartirlos, aunque se salgan un poco del ámbito. No obstante, el 90% de mis contenidos van a estar orientados a eso. Y es una forma de filtrar también. Si hay gente que es muy radical, que no acepta otras creencias, otras opiniones, si no me siguen, no me importa en absoluto que no me sigan. De hecho, lo que me interesa es que me siga gente que tenga un pensamiento crítico y que sea capaz de cambiar sus creencias, como yo he hecho en muchas ocasiones con respecto a la alimentación, con respecto a las creencias religiosas, etc. Más allá de eso, más conclusiones. No veas las noticias, es algo que yo hago desde hace bastantes años, pero los medios nos manipulan. Y para ello hay una alternativa. Obviamente debemos estar informados de ciertas cosas que pasan en el mundo, creo que es interesante, pero de forma rápida y sin perder mucho tiempo. De hecho, en mi newsletter diaria siempre te doy 3 opciones rápidas para estar informado de todo sin tener que estar manipulado, o hasta cierto punto con mucha menos manipulación. Si estás suscrito es gratuito, borjagirón.com/newsletter. Cada lunes y jueves te mando esa newsletter donde te pongo esos 3 enlaces para estar informado sin necesidad de estar viendo las noticias por la mañana, mediodía, por la noche, la televisión, la radio. No hace falta, porque en menos de 10 minutos puedes estar informado de todo cada día. Incluso viéndolo una vez a la semana, más que suficiente para tener información de todo lo que acontece en el mundo, lo más importante. Siguiente conclusión. No deberían censurar opiniones contrarias, aunque sean sin fundamento. Es cuestión de refutarlas y listo. Y cuando te censuran cierto contenido, cuando buscas en Google algo y no encuentras información, como yo he hecho, estaba viendo y buscando información sobre la cantidad de muertes de gripe a lo largo de estos últimos años. Y pues antes de 2018, aproximadamente, 2019, encuentras el número de muertes sin problema. Pero cuando el número de muertes por gripe pasa a 0, no aparece ese número por ningún sitio. ¿Por qué? Porque de repente la gripe ha desaparecido en España y en el mundo y se la ha comido el COVID. Otro
otro virus, de repente parece que se ha comido al virus de la gripe, pero que ahora desaparece y vuelve a aparecer el virus de la gripe. Es raro, obviamente, que no compartan esa información cuando lo han estado haciendo todos los años y ahora de repente vuelven a subir los casos de gripe cuando no ha habido durante el COVID. Es algo raro. Y te dejo en las notas del episodio algunos enlaces donde dicen, bueno, luego te lo comentaré más específicamente, ciertos datos de número de muertes por COVID, número de muertes por gripe, y los datos están ahí, son datos oficiales. Por tanto, bueno, hay ciertas cuestiones que si ves el documental, pues te puedes hacer y creo que es interesante también que te hagas. No obstante, de nuevo, no cuestiono nada, pero tengo esas dos opciones, o tengo distintas opciones, que creo que es lo interesante. Hay que ser inteligente, interesante iba a decir, inteligente a la hora de opinar hasta cierto punto, porque si yo opino y cuento ciertas cosas, pues en ocasiones voy a ver que se restringe el contenido, el alcance y no voy a conseguir el propósito. En esta ocasión me la juego, añado todas las palabras prohibidas, no sé si funcionará, si la gente le gustará, si no le gustará, si me restringirán, si me cerrarán el podcast o no llegará a la gente que debería llegar, no lo sé, pero en ocasiones pues hay que ser inteligente, en otras ocasiones a lo mejor no tan inteligente y simplemente me dejo llevar por mis creencias, por el sentimiento y me arriesgo. Aquí ya depende de cada uno. Cree en la ciencia, en el pensamiento crítico, en los estudios científicos, pero no confíes en las personas. Lo que dice la ciencia, una persona te puede decir con el mismo estudio científico una cosa, interpretar otra. Lo importante es lo que dice la ciencia. Si un experimento dice que hay gravedad porque haces esto, otro experimento lo corrobora y otros 100 experimentos lo corroboran, lo normal es que sea así, que hay gravedad, que si tiras un peso desde 100 metros de altura, un acero, y tiras una piedra o lo que sea y caen igual, yo creo que, bueno, pues si hay muchos experimentos y lo corroboran, pues que sea cierto es más factible que no haya ningún experimento o que solo haya 2 experimentos y que digan otra cosa y que encima estén financiados por Kellogg's, Coca-Cola o Danone. Muy importante también revisar quiénes están financiando los experimentos, los estudios científicos, que en ocasiones, aunque ya hace unos años esto no se permite, pero hay ciertos estudios que no son científicos, ciertos experimentos o datos que dan que, bueno, pues crean estas empresas, obviamente con fines que a ellos les interesa. Siguiente conclusión. Es difícil cambiar nuestras creencias. A mí me ha costado muchos años, mucho análisis, cambiar creencias con respecto a la existencia de Dios. No creo en Dios, pero antes sí. Mi alimentación también, pues antes creía y de hecho era lo que hacía, que comía pan y no pasaba nada, y comía antes, de hecho cuando jugaba más al fútbol, pues pensaba que comer pasta antes de jugar al fútbol pues me daba energía, y es así, pero tiene ciertas consecuencias. Y hay otras opciones, como la dieta cetogénica, que no debería llamarse dieta porque son alimentos reales lo que deberíamos comer, y creo que todo el mundo. En mi cuenta de Instagram, @BorjaGirón, compartiré un post muy sencillito con alimentos buenos y alimentos malos. Alimentos naturales, que todos deberíamos consumir, a no ser que seas intolerante o algo similar, pero normalmente no. Y alimentos procesados, básicamente, que son los que debemos reducir o no consumir para nada. Lo publicaré en breve en mi cuenta de Instagram, @BorjaGirón. Más allá de eso, comento que cambiar nuestras creencias es complicado, es difícil y debemos asumirlo. No creas en personas, pero aquí, esto ya te lo he comentado, pero incluyo a médicos, a psicólogos, a titulados. Usa el sentido común y recibe varias opiniones. Cuando alguien te da una única versión o te dice exactamente lo que tienes que hacer para solucionar tu problema, no confíes. Incluso con respecto a enfermedades, busca siempre una segunda o una tercera opinión médica. El psicólogo no puede decirte una solución que sea dejar la relación, continuar la relación, busca, haz algo, tomar pastillas es la solución. Cuando te dan una única solución, incluso un profesional titulado,
a mí me genera ciertas dudas. Y creo que a ti también te debería generar ciertas dudas, porque normalmente hay más de una solución y tú debes ser capaz de elegir. Cuando un profesional o otra persona te da ciertas opciones, es mucho más factible, porque luego tú puedes elegir y esa persona te puede decir, mira, pues esta, bajo mi punto de vista, sería la mejor, pero hay estas otras. Así que investiga, y están todas corroboradas científicamente. Que no te lo diga, sino que te pase también los estudios científicos, que es fundamental, porque que sea un médico, ya de por sí vamos a tener confianza plena en esta persona. Y esto en ocasiones puede ser un error. Que nos digan un pronóstico y una solución, la solución para tu situación es tomar estas pastillas. Normalmente hay más soluciones. Puede ser alimentación, puede ser dejar de hacer algo, dejar de fumar, dejar de hacer deporte, ir al gimnasio, dejar de trabajar. Pero en muchas ocasiones, como el caso que te voy a comentar ahora, que sería como otra conclusión añadida, el caso de mi tía, que es diabética, y en una ocasión estábamos comiendo y, pues ella lo que hace es después de comer, o antes, no recuerdo exactamente, se pincha insulina. Y yo le pregunté, la insulina entiendo que es porque tienes un pico de azúcar y tiene que tu cuerpo no la gestiona bien y se producen picos que debes controlar con respecto al azúcar. ¿Qué pasaría si no comieras hidratos de carbono o azúcar? ¿Necesitarías pincharte? Me dijo que no tenía ni idea, que debería preguntárselo. Bueno, antes de cabrearse un poco como ¿cómo voy a dejar de comer carbohidratos? ¿Cómo voy a dejar de comer azúcar, hombre? Bueno, antes de eso, después de eso, pues dijo, le preguntaré al médico. Pero no sabía que podía existir esa opción de bajar tu consumo de hidratos de carbono o de azúcares. Y en realidad, siguiendo la dieta cetogénica, que es básicamente una dieta baja en carbohidratos, que eso quiere decir que comas menos mierda, menos bollería industrial, menos grasas saturadas y comas más carne, pescado, productos naturales, verduras, ensaladas, frutos secos. Básicamente es eso, comer más grasas saludables, algo obviamente de proteínas naturales y vegetales, incluso animales vegetales, y menos hidratos de carbono, que eso quiere decir pues productos procesados, harinas, pan, pastas, bollería, todo esto que sabemos que es malo, o que debería saber todo el mundo que es malo. Pues diversos estudios, diversos blogs que te dejo a continuación, lo dicen, que podrías reducir el pinchazo de insulina a cero en algunas ocasiones, dependiendo de tu nivel de diabetes, y en otras ocasiones podrías reducirlo hasta un 30 o un 50%. Si te pinchas 1 o 2 veces al día, podrías pincharte 1 vez al día a lo mejor. No soy nutricionista, no quiero dar más datos sobre esto porque no tengo diabetes, no lo he experimentado, pero creo que es algo interesante a cuestionarte, o al menos a preguntarle a tu médico o a algún experto en temas de diabetes, como estos 2 enlaces que te dejo en las notas del episodio de ketoand.me y en dietdoctor.com, que te hablan sobre esto, específicamente sobre cambiar tu dieta para pincharte menos si realmente es lo que quieres hacer. Y es otra opción, pero en muchas ocasiones los médicos creo que pecan de eso. El otro día también, pues una persona fue al psicólogo y recetaron a la persona pastillas contra la depresión, directamente, en la primera sesión, sin darle otras opciones, que a lo mejor una opción puede ser vete de vacaciones, cambia de casa, haz deporte, háblalo con la persona, lo que sea, otras opciones, pero directamente pastillas para solucionar un problema es la solución rápida. Puede ayudar en ciertas ocasiones y obviamente en ocasiones pues tiene que tratarse de forma urgente. Bien, pero creo que en muchas ocasiones cuando nos dan de nuevo una única opción, creo que no es la más adecuada. Siguiente conclusión. Los chinos tienen un sistema de clasificación en el móvil, de puntuación. Voy a ponerlo por aquí, clasificación / puntuación. En el móvil según su comportamiento y acceden a beneficios o restricciones. Si consumen mucho alcohol
o compran muchos pañales. En el documental lo comentan esto, y de hecho es algo que está ahí, que parece ciencia ficción, pero los chinos en China tienen este sistema de puntuación de hasta 950 y pico puntos, y pues si tienes 300 pues no es muy bueno y tienes ciertas restricciones. Y si tienes 700 y pico, o 800 o 900, pues tienes más beneficios. Esto que parece ciencia ficción ya está implantado en el sistema chino, en China, el comunismo de China. A mí me da miedo, porque allí eso, con la excusa de la seguridad y con el miedo metido a los chinos y con que no tienen otra opción, aunque otra opción sería irse de China, que creo que pueden hacerlo de momento, pero claro, muchas personas tienen miedo, no quieren irse de su país, etcétera. Pero hay otras opciones. Si no quieres vivir en ese sistema, de momento se puede uno salir. En Venezuela, pues seguramente llegará este sistema, y en otros países como Cuba, también depende un poco del poder económico que tenga cada país. Pero, bueno, pues en Cuba, por ejemplo, no puedes salir del país. Dices, no me gusta este sistema, me voy a otro país. No se puede. Y en otros sitios sí. Bueno, el caso es que eso está implantado. Te invito a que yo investigaré un poquito más sobre esto, porque posiblemente nos vayamos metiendo en ello poco a poco, y si vemos que está pasando en un país, podemos estar prevenidos o intentar hacer ciertas cosas, porque ya hemos visto como en la historia, si algo ha pasado en la historia, que se nos suele olvidar bastante pronto, el tema de pandemias, ya hemos sufrido pandemias, cada año teníamos avisos de gripe, saturación de hospitales, y de repente otra vez cada año nos resulta increíble. Bueno, se nos olvidan las cosas muy rápido. Hasta cierto punto es positivo para no sufrir todo el rato, pero hasta cierto punto que se nos olviden ciertas cosas también es negativo. Ahora llega la crisis. Hemos estado 3 años en pandemia, ahora empieza la crisis. ¿Realmente? Estamos en crisis antes incluso, pero se nos olvidan pronto las cosas. En mi libro El otro éxito, que tienes en Amazon, de hecho está con un precio bastante competitivo, en formato audiolibro lo tienes gratis, si lo quieres escuchar, en borjagirón.com/audible, en las notas del episodio también te lo dejo, o si buscas El otro éxito en Amazon, puedes encontrarlo en formato digital y en formato papel. Cuento una historia de un padre que se ve influenciado por su hijo porque es universitario y el padre considera pues que tiene más conocimientos con respecto a su negocio de empanadas, y se ve influenciado para mal por la situación de la crisis de la que le mete en la cabeza el hijo. El caso es que esta historia, al igual que las otras que voy contando en cada capítulo, son interesantes para cuestionarnos ciertos comportamientos. Asumimos o debemos asumir que somos imbéciles. Y más allá de que todo el mundo, incluido yo, somos imbéciles por naturaleza, los políticos son un poquito más imbéciles. En la mayoría de los casos y en algunos puntos. En otros son bastante más listos. Pero en algunos casos, pues se dejan manipular y son, bueno, pues como tienen ese poder, la gente les cree en muchas ocasiones, hasta cierto punto, pero se dejan manipular, se dejan engañar y dicen pues ciertas cosas que no tienen sentido, aunque da igual, no tienen repercusión. Lo que debemos saber es que los políticos de izquierdas, derecho, de centro, de un lado, del otro, de arriba, de abajo, miran en la mayoría de las ocasiones por sus intereses, por mantener su posición en el poder, por seguir ganando dinero de una forma sencilla, por tener poder. Y esto lo debemos saber. Entonces, las decisiones que toman no es por el pueblo, sino es por mantenerse en el poder. Si tienen que engañar, manipular, decir unas cosas y no contar otras, lo van a hacer. Restringieron nuestra capacidad de desplazarnos y salir de casa. Piénsalo, es que si lo escuchábamos antes no nos lo podríamos creer, y cuando lo estábamos viviendo pues lo asumíamos sin más, porque teníamos el miedo y encima estaba la policía que no te dejaba. A mí de hecho me pararon un par de veces y te asustas. Llegas por haber salido en el coche y volver a tu casa en coche. Llegar, creo que llegué 1 hora tarde porque me había quedado a dormir y bueno, pues te para la policía y dices, sí, he infringido la ley por desplazarme en mi coche en mi propio país, en mi propia comunidad autónoma en la que estoy. ¿En serio? ¿Esto es legal? No es legal. Sin embargo, lo hicieron. Cambiaron ciertas leyes de forma rápida. Hay otras leyes que no les interesa cambiarlas, pero hay algunas que las cambian muy rápido. Bueno, el hecho es que los políticos pueden tomar decisiones por nosotros y hacer con lo que quieran con nuestra vida con ciertas excusas.
porque restringir la capacidad, o lo que dice la ley, lo que dice la legislación de tenemos que tener libertad de expresión, libertad de movimiento, pues estas leyes básicas se las pueden pasar por el forro, se las pueden saltar en unos pocos días cambiando y modificando ciertas leyes en unos momentos. Surgieron webs desmontando fake news o noticias falsas, entre comillas, lo pongo, como maldita.es o neutral.es, que están financiadas por grandes corporaciones y que ponen lo que les interesa. De hecho, yo he leído ciertas cosas, hay algunas cosas que son reales con respecto a pseudociencia, con respecto a ciertas noticias, pero ponen la noticia, el titular, de hecho también lo comentan al final del documental de Big Reset, que te recomiendo que lo veas porque puedes sacar ciertas ideas que están ahí, y esta es una de ellas que yo he experimentado y que he visto y que puedes ver tú también, entras en la página web y ves, te ponen ahí, esta noticia es un bulo, y te ponen la noticia. Y dices, bueno, pues es un bulo, entonces es mentira. La gente luego no suele leerlo, pero si te pones a leerlo, dices, pero ¿cómo que es un bulo? Si es un bulo, una parte a lo mejor que no se ha quedado clara y que hay que cuestionarla. Pero el grosso, lo importante de esa noticia es cierto. Y no lo estás diciendo aquí. Lo que estás transmitiendo, intentando manipular a la gente es con el titular y con el primer párrafo. Pero si luego te pones a indagar, ahí es donde ya, obviamente, saben que la gente no lo va a leer, lo van a comentar y utilizan técnicas de manipulación, persuasión, para que la gente que no se informa bien, que no contrasta, pues sea manipulada, básicamente. Y cuando tienes un poco de pensamiento crítico, te das cuenta que no tiene sentido ciertas desmontajes o fake news que realmente no son fake news, simplemente interesa. Y ahí es donde se puede ver los intereses, porque leyéndolo en su propia página web, ciertas cosas que consideran como noticias falsas, no son tan falsas, simplemente te puedes dar cuenta de ciertos intereses y además pues puedes ver quién financia maldita.es, neutral.es, quién está detrás de estas páginas web. Mis padres se pusieron la vacuna, pero han tenido COVID. Yo lo pasé en un inicio y luego me puse la vacuna, creo que no he tenido más COVID, y antes de viajar también me recomendaron no ponerme la segunda dosis porque era justo, no habían llegado a pasar los 3 meses y de hecho al final pues ya no me he puesto más porque ahora pues ya no hay necesidad en principio y no me han obligado a nada. Esperemos que se vaya borrando todo esto y que, bueno, pues se quede todo en una anécdota. Con esto me suena curioso, hay mucha gente más mayor, a partir de 50, 60 años, que tienen una marca en el brazo de una vacuna. No sé exactamente de qué vacuna, lo busqué en una ocasión, pero tienen como un circulito, hay como una marca, que me resulta bastante curioso. ¿Cómo un gobierno puede aprobar una vacuna, o qué tipo de vacuna te ponen, que te deja una marca en la piel con un círculo visible, grande, y que es fácilmente reconocible? Es como, te vamos a poner una vacuna que es para tal cosa, y tiene repercusiones, porque te va a dejar el brazo ahí con un círculo que nosotros vamos a ver, si levantamos la camiseta, vamos a ver si has tenido esta vacuna o no. No va a hacer falta sacar el móvil, en esos momentos no había móvil, no había un método para verificar, que simplemente viendo a esa persona, pues supieras si tiene o no la vacuna, porque hay una marca ahí clara, como si marcáramos al ganado. Y siempre me ha llamado la atención que se aprobara, por una parte, una vacuna con tales efectos secundarios, o directos, de hecho, y que no se hiciera una vacuna mejor. Que supongo que a lo mejor luego hubo mejores vacunas y ese efecto secundario ya se evitó, pero que se aprobara algo así con tales efectos me hace cuestionarme ciertas cosas. O al menos, bueno, está ahí. En las notas también te dejo eso, información que he buscado sobre los casos de gripe de otros años para compararlos con los casos de COVID. Y básicamente el número de muertos son 3 veces más. El número de muertos entre 2017 y 2018, ese año, fueron de gripe normal 15.000 fallecidos, 58.000 tuvieron que ser ingresados y cerca de 800.000 personas padecieron la enfermedad, tuvieron gripe. Registrados, yo he tenido gripe, nunca he ido ni me han registrado, he tenido gripe, la he pasado, he tomado a lo mejor ibuprofeno, paracetamol, un par de días en casa y listo, y no me han registrado en ningún sitio. Yo he sido caso asintomático no registrado. El caso es que
muertes notificadas oficialmente por COVID en 2 años no llega a los 100.000 en España. Por tanto, unos 50.000 al año. Estos son 3 veces más que en 2018, por ejemplo, en ese periodo de invierno de 2017-2018, de España. 3 veces más, de 15.000 a 50.000. Obviamente hay más casos, pero también tenemos que tener en cuenta pues, muchos fallecidos que han sido considerados como COVID cuando realmente no ha muerto por COVID. Esto está también, lo puedes buscar y ver información sobre ello, y gente pues que no ha recibido tratamientos, que han muerto, etcétera. Obviamente son más casos, no era gripe, lo sabemos todos, el virus existe, pues solo tenías que ver o acercarte a algún hospital, amigos conocidos, yo lo he pasado, familiares lo han pasado algunos bastante mal, pero bueno, pues con la gripe también había situaciones graves, problemas. Y lo curioso es que entre 2020, 2021, 2022 no ha habido casos de gripe. Te dejo también en las notas del episodio ciertos enlaces donde pues, puedes verificar tú todo esto, y que en ocasiones encontrar esta información de casos de fallecidos de gripe pues no te lo ponen entre 2020, 2021 y este año 2022, porque como han sido 10 casos, pues no lo ponen. Y claro, esto generaría sospechas o dudas o lo que fuera. Y no te dan esa información porque no interesa ponerla. Porque si no la pondrían. Otros años lo ponen, 15.000 muertos, 15.000 fallecidos. Y de repente estos años ya esos datos no lo dan. Te dicen el número de contagiados, te lo ponen ahí en pequeñito, pero no te... ¿Por qué no me lo das? Todos los años me lo das y este año no me lo das. Bueno, en las notas del episodio te dejo ciertos gráficos y ves cómo los casos de gripe iban subiendo hasta 2020 y luego ya de repente desaparecen. Y ahora vamos con mi semana. De nuevo, revisa este documental, infórmate. No quiero decir ni una cosa ni otra porque, bueno, pues creo que algunas cosas son interesantes y tienen razón, otras seguramente no. Y, bueno, pues como todo, creo que es interesante tener pensamiento crítico y no dejarte llevar ni por un lado ni por otro. Y sobre todo, cuando un documental, cuando un texto, cuando una información te da una única opción, o mira solo hacia un lado y te cuenta lo negativo, el censuramiento, el tal, y no te pone otros puntos de vista y solo busca personas que opinen de una única forma, creo que no es objetivo. O de hecho, no es objetivo. Por tanto, creo que un documental con rigor científico debería mostrarte los dos puntos de vista, o incluso otros puntos de vista que no hayamos pensado. Y este documental, como la mayoría, como muchos documentales, tanto de un lado como de otro, buscan la manipulación, o ganar dinero, o controversia, o lo que sea, pero no usa el rigor, a pesar de que pueda tener razón en muchos puntos. Venga, ahora vamos con mi semana. Ramón Nogueras, un psicólogo, ha escrito un artículo, aunque tiene ya tiempo, y te leo lo que dicen en un inicio, ese primer párrafo. La psicología tiene que hacer una limpieza de pseudociencia dentro de su seno. Aquí nadie vigila si le estás diciendo al paciente cosas que son mentira. Te dejo el enlace en las notas del episodio porque creo que es muy interesante que tengas en cuenta esto. Y de nuevo hago hincapié con que no creas a ningún psicólogo a pies juntillas, que bueno, pues que muchos, y de hecho lo dicen los propios psicólogos que son más a nivel científico, que de hecho la psicología es una ciencia, pero muchos lo ven como otra parte, como que bueno, pues es más ahí un poco esotérico. No debería tratarse así, sino que usar el método científico. Y si no se usa el método científico, pues no se puede verificar si está funcionando o no el tratamiento que se esté poniendo a cada paciente. El artículo es muy interesante y, bueno, pues si te interesa este tema, es interesante que lo leas, lo dejo aquí en comunicacioncientífica.info. Más allá de eso, tema de facturas con KDP, con la venta de mis libros. Se crean facturas, bueno, ya te dije que paré recibir los pagos porque el sistema que tiene Amazon es increíble, como... De hecho, me decían, no aceptamos versiones de facturas digitales o escaneadas. Tienes que enviarnos los archivos y yo creo que dar la factura. Ellos me hacen el pago y tengo que crear la factura. Se la tengo que enviar en papel al propio Amazon. Me parece increíble. Increíble. Bueno, no les he hecho ni caso y yo creo la factura, la voy a pasar y que se apañen ellos. O sea, pero me parece increíble que esto funciona así y que no pueda restringir los pagos, porque dices, o sea, si voy a recibir un pago de Italia de 58 céntimos y de España a lo mejor de 500 euros, no quiero que me pases una factura cada mes encima a lo mejor de 20 céntimos. Tengo que mandarles un mail, pedirles que no me envíen ninguna factura. Al cabo de 3 años me he dado cuenta y he dicho, voy a ver,
pasadme las facturas. Me han pasado todas las facturas de cada país porque lo hacen por separado. Algunas está bien porque son 1.000 y pico euros, 500, pero otras son de céntimos y me las han pasado. Me parece increíble que una de las mayores empresas del mundo no tengan esto automatizado, no tengan un botón para parar las facturas, un mínimo para que me hagas los ingresos. Increíble. Increíble. Y no es que digas, no, es que es un sistema de afiliados nuevo, que hay poca gente. Tienen que tener miles de personas o cientos de miles de personas suscritas al programa KDP que venden libros en Amazon en distintos países. Me parece increíble. Bueno, pues al igual que Facebook y su soporte, que no hay soporte en Facebook, una de las mayores empresas del mundo, y no puedes contactar, te pueden robar la cuenta de Instagram, no te hace caso nadie, te pueden hackear, te pueden suplantar la identidad, nadie hace nada, no pasa nada, puedes poner un lío o que te cierren, te desconecten tu propia página de Facebook, que haya un problema, no puedas recuperar, no pueda haber un historial, no pueda haber una copia de seguridad y volver a la configuración que tenías ayer. Y no se puede contactar con nadie, pierdes el acceso a toda esa información, a esas cuentas, y nadie te responde. He subido un vídeo a mi canal de YouTube diciendo cómo supuestamente y en ciertas ocasiones, en ciertos momentos, en ciertos países, tienes acceso a un chat de soporte o a un email, pero que en muchas ocasiones, y yo llevo intentándolo hacer, no tienes acceso. Y tienes que contactar a través de una persona que sea certificada, que lleve campañas de Facebook Ads y que tenga cierto contacto con algunas personas. Un lío. Me parece increíble, tanto por la parte de Amazon como por la parte de Facebook, de las mayores empresas del mundo, que no tengan un soporte técnico. No es que digas, no, es que tienen mal soporte, mal servicio de atención al cliente. No, es que ni lo tienen, y el poco que tienen es lamentable, que se confunden, te cierran cuentas, te abren una, te cierran otra que no has pedido. Increíble, increíble. Si esto quieres que se dé a conocer, porque quejarse y darlo a conocer es el primer paso para que se tomen medidas. Critico a Amazon, critico a Facebook, para que esto se solucione, porque una parte de muchos negocios dependen en gran medida de estas empresas, y que sean tan impunes, tanto Google como Facebook como Amazon, y que no pase nada, y que sigan generando millones, y que pasen estas cosas, que tengan tanto lío, que si tengan el business manager, el no sé qué manager, el no sé cuál, cientos de herramientas, cientos de opciones, no te solucionan nada, no hay soporte, genera una frustración para muchos negocios que te deja sin ganas de decir. Es que es frustrante, mucha frustración. Entonces, dar esto a conocer, comparte este episodio si crees que puede ayudar a alguien. Tanto estas creencias o estas opiniones que estoy dando sobre el documental como en mi día a día, creo que es interesante que este podcast se dé a conocer. Más cosas. Aceptar las condiciones de agencias de influencers o de negocios que tengas. Esto viene al caso a que, pues me contactan de vez en cuando ciertas agencias de influencers, de medios, para lanzar promociones o colaboraciones en mis redes sociales, sobre todo en Instagram. Me pedían que hiciera una factura por un servicio que iba a costar $2.000, pero me dijeron que en la primera factura pusiera $1.000, como si fuera la factura completa, y luego ya pedía otra. Un poco ahí de discusión. Yo a veces digo, mira, me da igual, mi sistema es este, yo cobro así que pierdo los 2.000 euros, pero no entro al trapo. O sea, yo hago así, si lo quieres lo tomas, y si no, no lo tomas. Gracias y muy buenas, vas a perder el acceso a mi comunidad, a pesar de una herramienta interesante, o lo que fuera. El caso es que, en ocasiones hay que ceder un poco. Yo a veces soy un poco más, esto es así y ya está. En ocasiones se puede solucionar todo más fácilmente y tampoco es tan grave, aunque yo reconozco que soy un poco estricto en ciertas cosas y no me conviene ni a mí, ni a mi comunidad, ni a mi negocio en ciertas ocasiones. En otras ocasiones, si es así, lo aceptan o pierdo el cliente y no pasa nada, porque yo también tengo que tener ciertos criterios. Más allá de eso, hay ciertos comportamientos en agencia que creo que no son adecuados, que van mucho por sus propios intereses, que te pagan a los 3 meses, a los 6 meses, que ofreces el servicio y luego no responden o cosas así. Por eso, es interesante intentar colaborar, compartir, recomendar empresas, negocios, agencias que van por la ética, que no se aprovechan de las personas.
Por otra parte, estoy escuchando 3 podcasts nuevos. El podcast de Marc Vidal, que habla demasiado un poco de política en ocasiones, de economía, y está bien, pero son cosas que a lo mejor en 3 minutos ya puedes saber, lo que pasa es que se enrolla un poquito más, pero es interesante tener esa opinión contraria en muchas ocasiones a lo que nos venden. Otro podcast que se llama Algo que no sabías, muy interesante también, porque te cuenta ciertas cosas, anécdotas, historias que no sabías y que son curiosas e interesantes, incluso para tocar esos temas o hablar en el ascensor o con algún amigo conocido, puede ser interesante. Y otro podcast que se llama Cosas del Nuevo Desorden Mundial, que ha lanzado 2 episodios hace 3 días buscando información y opiniones sobre para este episodio, sobre el documental que te comento de Big Reset, el gran reseteo, el gran reinicio. Pues encontré, el primer episodio hablaba sobre esto, la importancia que tiene el poner un buen título y hablar sobre ciertas cosas, novedades, tendencias en un podcast es clave, la temática y que se posicione y que haya búsquedas sobre algo en particular y que salgas ahí en los primeros puestos, es interesante. Y bueno, pues lo estoy empezando a escuchar, esos 2 episodios, bueno, puede ser un podcast interesante. Por otra parte, estoy probando la herramienta, el CRM de Amo CRM. De hecho, voy a lanzar un tutorial. Es una herramienta muy, muy potente y lanzaré también un post en Instagram. Muy interesante esta herramienta. Estoy empezando a aprovechar ahora a ver cómo funciona el bot, los usuarios que se van añadiendo al CRM. Puedes hacer pues un CRM normal. Si no sabes lo que es un CRM, básicamente es una herramienta que te permite gestionar los leads, los clientes y posibles clientes, y esta herramienta te permite hacerlo desde un único lugar y automatizado. Todos los contactos, mensajes que te llegan a través de email, a través de Instagram, comentarios de Instagram también, a través de WhatsApp, Telegram, los sincronizas y puedes responderlos todos y hacer un seguimiento de esta persona quiere contratarme tal, esta persona simplemente me ha escrito para darme las gracias, esta otra persona le puede interesar este producto, a esta otra persona pues quiere ser patrocinador, le metes, lo vas deslizando y vas metiéndolos en el embudo de ventas para decir contacto lead, contacto, en proceso de venta cerrada, en proceso de estudio o de pasar el precio. Te puedes poner alarmas o alertas o configurar también bots, automatizaciones para mandarte un email, un mensaje, responder al usuario si te deja una palabra o lo que sea, ponerte un aviso a los 3 días, cuando paso a esta persona a mandar información, mandarme una notificación para revisar si se la he mandado y si no se me ha olvidado. Es súper potente. Entonces estoy analizando y probando Amo CRM, te dejaré el enlace también en las notas del episodio, y en mi canal de YouTube y en mi cuenta de Instagram también dejaré enlaces. Así que, bueno, pues en primicia te lo dejo por aquí, pero creo que es una herramienta súper interesante. Además, puedes probarla gratis durante 14 días, pero te recomiendo ver, en su canal de YouTube tienen tutoriales, no obstante mi tutorial de 15 minutitos creo que es bastante mejor para tener unas ideas básicas y empezar a utilizarlo de forma apropiada. Y te vas a ahorrar mucho más tiempo, porque sus tutoriales están bien, pero son un poco complicados y demasiado abstractos y genéricos. Yo voy más al grano, a lo realmente utilizable. Pero bueno, te lo dejo el enlace para que veas y puedas acceder a la prueba gratuita, pero estate atento a mi canal de YouTube, en youtube.com/Borja Girón, y a mi cuenta de Instagram y a siguientes episodios, o pregúntame en el grupo de Telegram, en borjagirón.com/Telegram, porque es una herramienta si eres emprendedor o tienes un negocio tanto pequeño como mediano, muy muy potente y que pues vas a tener que usar seguramente si no quieres perder clientes. Más allá de eso, volvemos a temas polémicos. Guerra Ucrania-Rusia. Yo ya sabes que no veo las noticias, pero me informo de vez en cuando, veo cierta información. Y lo que me resultó curioso cuando estuve sobre todo en casa de mis padres, cuando voy a casa de mis padres, que ellos sí ven las noticias y mientras estamos comiendo pues las ponen y yo lo veo. Me resulta curioso que sale el presidente de Ucrania en todas las noticias, cada día seguramente más o menos, pero Putin, el presidente ruso, no sale hablando nunca. El otro lado no sale hablando nunca. No salen las opiniones de los rusos, por muy extremistas, por muy lo que quieras. De nuevo, cuando me cuentan solo lo bueno, solo lo malo, solo un lado, y no me dan la otra versión de la persona, empresa, negocio, política, país implicado, de nuevo, hay manipulación, obviamente. No hay un debate, no hay una opinión. Y me quieren vender solo una cosa.
Si todo el rato me están diciendo que tal es bueno, que tal es bueno, que tal es bueno, que el otro es malo, y no veo la opinión, la respuesta de la otra parte por ningún lado, y si lo busco no lo encuentro, me lo restringen, me están manipulando, no me quieren dar todas las opciones. Y eso, pues obviamente, genera un sentimiento en contra mía. O sea, en contra de que no me lo creo. De nuevo, si solo sale el presidente de Ucrania diciendo que lo malo que es Rusia, lo malo, independientemente de que sea cierto o no sea cierto, que seguramente sea cierto, pero ponme la otra versión, que quiero oír las estupideces de la otra persona, o contradecirle, o que sea muy fácil contradecirle. Pero si no me lo ponen, si la otra persona no se defiende con sus ideas, las que sean, me estáis manipulando, me estáis dando solo la información que os interesa. Y eso a mí no me convence. Cuando hay un debate político con varios grupos políticos y te interesa, está bien que esté el PP, el PSOE, Izquierda Unida, Vox, y que hablen y que den su punto de vista. Y así puedes decir, pues mira, esto me convence un poco más, esto un poco menos, esto tiene más sentido, esto menos, esto a ver, voy a investigarlo. Pero si no, si solo sale un partido, como pasa en muchos periódicos, que son solo de un partido y gente solo compra ese periódico, pues al final vas a creértelo todo. Y muchas veces, cuando todos los medios están comprados por ciertas y dirigidos por ciertas empresas, pues al final también vemos que hay una manipulación constante. He creado posts sobre manipulación en mi cuenta de Instagram por cuestiones de ética. Ya te lo he comentado antes, pero sé que no es bueno para mí. Hasta cierto punto, gente que me va a dejar de seguir, gente que me critica, pero también hay gente positiva, hay gente que le interesa, hay gente que deja me gusta, que comparte, que da me gusta, que me da las gracias, que me dice, pues también creo eso, mucha gente que no. Pierdo mucha energía realmente con este tipo de publicaciones, por eso en un momento decidí no hacer publicaciones tan en contra y hablar sobre lo que tendría que hablar, pero en ocasiones me siento en la obligación moral y ética de compartir y criticar ciertos contenidos que veo que, bajo mi punto de vista, son cuestionables, o al menos, de nuevo, que ven solo un punto y que no muestran otras opciones. Y por eso creo ciertos contenidos en Instagram. He estado en un congreso de bachata y algo de salsa, aunque he ido solo a las clases de bachata, en Sevilla. Es algo que, bueno, pues voy haciendo a lo largo de los últimos meses, último año y pico, y me encanta. De hecho, las clases han estado muy bien. El sitio, el hotel, no estaba tan bien. Es un hotel de 4 estrellas, he estado en apartamentos, los apartamentos que he estado ya en 2 olían a tabaco, la comida era muy mala, bastante mala, el sitio donde se comía era muy pequeño, tenemos que hacer cola, y me he quejado, bueno, por una parte a la persona que estaba en la entrada, por otra parte en la recepción del hotel, dije, oye, no hay otro sitio para comer, que esto es pequeñísimo, estamos haciendo cola aquí, muchas personas, las mesas son muy grandes y tenemos que comer con mucha gente compartiendo. Hasta cierto punto, pues dices, bueno, yo me adapto y así pues hablo y conozco a otras personas, pero bueno, pues creo que es importante quejarse. Me he quejado luego, me han mandado el email de opinas sobre el congreso, lo que es el congreso es el D&D de Dani y Desiree, y la organización y las clases y el nivel, muy bueno, que es lo importante, pero el sitio, de hecho también para bailar, el suelo no era lo mejor, no estaba bien acondicionado, bastante pegajoso, y al final para bailar te genera, pues puede generar ciertas lesiones en momentos, no bailas a gusto. El hotel, el sitio, de hecho se lo he comentado, en cuanto a la organización y en cuanto a nivel de las clases, me ha encantado, he aprendido mucho, muy ameno, súper bien, súper divertido todo, mucha gente, mucho nivel, pero el lugar yo lo cambiaría. Y he acudido ya 3 veces a ese hotel en Sevilla, en Bormujos, el Vértice de Bormujos. Pero para esto creo que habría que buscar otras opciones. Y me he quejado, bueno, simplemente he opinado porque me lo han dicho. Y creo que es interesante que la gente opine, cuestione, para que se mejore, para que se cambien las cosas que están mal, tanto por parte del hotel como por parte de ciertas organizaciones para mejorar. Y muchas veces la gente se calla. Borja, es que no sé qué, no comparto, no le doy me gusta, voy a mi bola y solo me preocupo por mí y no le dedico un minuto a ciertas cosas
de queja o incluso para dar las gracias o para compartir un trabajo. Llevo 54 minutos, muchos podcasts, mucho contenido, mucho trabajo detrás y no somos capaces de agradecerlo o de criticarlo, críticas constructivas para mejorar. Te invito a que mejoremos todos, a que dediquemos un poquito de tiempo a mejorar esas cosas que no nos gustan y a compartir esas cosas que nos gustan y de las que he hablado, de hecho, en un episodio que hablaré, en un episodio del podcast Productividad Máxima, para crear contenido directo al grano. Bueno, de hecho ha salido el episodio esta semana, el lunes pasado, hablando sobre eso, ir directo al grano, no perder el tiempo, porque si no, hay vídeos en YouTube que buscando que tienen que crear 15, 20 minutos de contenido, se lían y la solución te la podían dar en 1 minuto. Sin embargo, para ganar más dinero, porque le interesa a YouTube, por lo que sea, y en Google igual, artículos que tienen cómo solicitar la verificación de Instagram. Pues te pone un artículo de 2000 palabras. ¿En serio? Cuéntame si quieres lo que necesito, cómo hacerlo, si lo puedo hacer o no, el proceso, y luego me cuentas tus historias. Pero en muchas ocasiones Google, YouTube son las empresas que promueven este tipo de contenido, de perder el tiempo, hacer perder el tiempo a las personas, y al final pues no te quejas, no le das no me gusta, no buscas otras cosas realmente que te interesen y las compartes, y se promociona este tipo de contenidos que no ayudan directamente y que van a ir por otra parte. Grabo episodios de podcast más cortos y más directos, como te estoy diciendo, es una de las estrategias que estoy siguiendo, no en este episodio, pero en muchos del resto de mis podcasts, que si no conoces, en borjagirón.com tienes acceso a mis 7 podcasts cada día de la semana, y es una estrategia que estoy siguiendo para ir más directo al grano y para crear más contenido. Y por otra parte, vi otro documental hablando sobre Hacienda, sobre cómo nos roban el dinero, titulado Hechos Probados. Y lo he encontrado gratis, se puede alquilar, se puede comprar, pero está gratis de momento con el enlace que te dejo en las notas del episodio. Un documental también bastante interesante sobre un caso en concreto aquí en España, y que de hecho el sistema que está montado, con el que roban el dinero el Estado a todos los ciudadanos, de hecho pues a todos nos roban un 50% aproximadamente de nuestros ingresos, incluso más, a través del IVA, a través de todo lo que pagamos los autónomos, etcétera. Y bueno, documental Hechos Probados, lo puedes ver gratis, y cómo hay un caso concreto donde se ve también cómo el Estado nos manipula. Comparte, por favor, échale un ojo también a este documental, porque también creo que es bastante interesante tenerlo en cuenta y verlo. Comparte, por favor, este episodio a tus amigos, conocidos, familiares, en redes sociales, en algún grupo de Telegram, algún grupo de WhatsApp, para que opine la gente, para decir, mira, esto, ¿qué te parece? O alguno de mis otros episodios. Y te lo agradezco enormemente, porque así puedo seguir informándome, creando contenido. Le dedico bastante tiempo a este episodio, le dedico bastante tiempo. He visto el documental, que ya son 2 horas, o bueno, casi, porque no lo he visto entero al final, pero he buscado información, contrastado, buscando otros episodios, leyendo artículos, etcétera, y creo que es interesante, y todas estas conclusiones contarlo tardo tiempo. Si quieres que siga creando todo este contenido de forma completamente gratuita, que no haga falta que te suscribas a nada, que siga creando artículos en borjagirón.com, newsletters gratis, respondiendo, ayudando en el grupo de Telegram, en borjagirón.com/Telegram, analizando tu cuenta de Instagram, tu web, tu página web, tu tienda online, todo gratis también, y que siga creando todo este contenido de forma frecuente, comparte estos episodios. Y también, si quieres ir un poquito más allá y ayudarme un poquito más, échale un ojo a mis cursos de marketing digital completamente gratis, también en triunfacontublog.com, y accede a los patrocinadores y recursos que te dejo en las notas del episodio, como Hostinger, el hosting que yo utilizo y que siempre recomiendo, Sendinblue, Benchmark Email, Canva, Audible, ManyChat, AmoCRM, Spreaker, todos los enlaces, descuentos, SEMrush como herramienta de semi-marketing digital, todos los enlaces te los dejo en las notas del episodio, por si quieres probar alguna de estas herramientas, etcétera, o acceder a mis cursos, que tienes de muchas de estas herramientas explicadas. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado, por compartirlo, por dejarme esas 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify, que puedes dejar también 5 estrellas, y así me ayudas a seguir creando todo este contenido gratuito. Gracias por estar al otro lado, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.
voy a dormir, que ya es hora, 2 de la madrugada y hoy he estado trabajando prácticamente todo el día. Venga, chao. Aunque otros días también disfruto mucho y no trabajo casi.